Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y el día de hoy vamos a conversar sobre el primer coloquio de literatura costarricense contemporánea que se organiza en nuestra universidad por parte de la Escuela de Literatura y Ciencia del Lenguaje. Para ello nos acompaña en el día de hoy Mijail Mondol. ¿Verdad? ¿Cómo estás, Mijail? Muy bien, Esteban, muy contento de estar por acá y agradecerte la invitación para divulgar este primer coloquio de literatura costarricense. También se va por parte de la misma organización en la Escuela de Literatura Silvia Solano Rivera. ¿Cómo estás? Sí. Muy bien, Esteban, y reitero el agradecimiento de Mijail para poder tener este espacio y contarles un poquito de qué va el coloquio. Y adicionalmente, para completar esta discusión sobre literatura costarricense contemporánea, nos acompaña Laura Solano Rivera, también no son hermanas, ¿verdad? Presidenta de la Editorial Costa Rica. ¿Cómo está, Laura? Bueno, muchas gracias por la invitación y por este espacio para divulgar la labor que tiene la Editorial Costa Rica. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? A ambas, a Mijail, ¿verdad? Por tener ese espacio, ¿verdad? Compartir ese espacio el día de hoy para hablar un poco sobre este tema. Quizás si empezamos, Mijail, Laura, sobre el coloquio, ¿verdad? Ahí estaremos conversando un poco también sobre las actividades hacia el final del programa, pero principalmente hablemos un poco de las razones, ¿verdad? ¿Por qué pensar en literatura costarricense contemporánea? Bueno, a lo largo de en el transcurso de los estudios literarios costarricenses, en el transcurso de otros congresos que se han organizado, generalmente el enfoque de la literatura costarricense contemporánea ha sido el más descuidado. La mayoría de congresos se atienden a un periodo en específico o autoras y autores específicos. Ese es el primer coloquio que abarca un panorama general, heterogéneo, de manifestaciones literarias costarricenses contemporáneas desde el 2000 hasta el 2025. La palabra contemporáneo es una palabra muy problemática, porque ¿qué entendemos por contemporáneo? Contemporáneo no es lo mismo que novedoso. Hay muchas formas de entender la contemporaneidad. Nosotros hemos apostado por digamos, de un punto de vista un poco arbitrario, poner un periodo en particular desde el 2000 al 2025, un poco para trazar una cartografía de cuáles son las tendencias de la literatura costarricense más actual, el papel de ciertas instituciones literarias como la crítica, el papel de las editoriales, etc. Y por supuesto el papel y los retos que enfrentará a futuro la crítica literaria. Este es uno de los argumentos por los cuales dimos inicio a esta creación de este primer coloquio. Correcto. Como bien dice Mijail, pues el coloquio busca ampliar el horizonte que tenemos de literatura costarricense, ¿verdad? Que tal vez lo anclamos a un periodo muy específico de la fundación del Estado-Nación, o nos dedicamos a autores muy particulares, pero hemos descuidado estos últimos años, esta última producción, que es bastante nutrida además, ¿verdad? Y que cada vez tiene más diversidad, más amplitud de temas y de tendencias. Y nos parece sumamente importante, pues, exponer que esta literatura reciente también se está estudiando, ¿verdad? Que los estudios de historiografía, crítica literaria, pues sí han avanzado, sí han tomado en cuenta esta última producción y por lo tanto entablar una discusión alrededor de esta producción. Hay una cosa interesante a la hora de ver el programa del coloquio, y es que a la hora de ver las ponencias que hay, ¿verdad? Encontramos ponencias sobre autores o autoras bastante reconocidos como Ana Cristina Rossi, ¿verdad? Por ejemplo. Pero también encontramos ponencias sobre autores o autoras emergentes, como el caso de Karina Obando, por ejemplo, que hay par de ponencias ahí sobre sus publicaciones, o Fabián Coto, ¿verdad? O sea, encontramos gente, ¿verdad?, o ponencias que abordan estos temas, ¿verdad? Así como grandes nombres, y eso también es interesante en esa diversidad de cosas que aparecen. Sí,
Sí, yo consideraría que también eso es un fenómeno para explicar un poco también lo que está pasando con la literatura costarricense contemporánea. Ya no es posible hablar de generaciones literarias, es un concepto muy restringido, como por ejemplo lo fue en la década de los 80, en la década de los 70, donde uno podía identificar ciertos autores que compartían ciertos intereses de generación. Aquí estamos hablando de una intergeneracionalidad, de una interpromocionalidad, si existe el término, de la literatura costarricense y replantea al mismo tiempo lo que podemos entender por literatura costarricense. Creo que eso es algo muy importante, sobre todo después de la crisis del Estado-Nación, después de la década de los 80s, 90s, el fenómeno de la globalización, el movimiento neoliberal que se produjo a partir de la década de los 90s, redefine también la forma en que leemos, organizamos las prácticas simbólicas, la literatura en este caso. Y en ese sentido, creo bueno, todos los integrantes de la comisión nos hemos abocado a esta organización, vemos que el programa atiende, es un reflejo también de lo que pasa en la praxis de la literatura costarricense contemporánea, la heterogeneidad de autoras, autores, la heterogeneidad de temas, focos de discusión, etc. Ujú. Y eso, Laura, también, ¿verdad? Interesante verlo porque, o sea, yo no lo pensaría en ese papel editorial, ¿verdad? También, ¿verdad? El papel que juegan las editoriales, ¿verdad? En tanto la publicación de estas obras y esto mismo que señala Mijaíl, ¿verdad? Que es interesante plantearse, digamos, a la hora de ver los mismos catálogos que nos pueden ofertar las editoriales. Exactamente, las palabras de Mijaíl las comparto. Los catálogos editoriales hablando de literatura costarricense contemporánea, definida según el esquema del coloquio, pues es muy diverso. Las preocupaciones estéticas y cómo se enfrentan las personas autoras al hecho literario es muy diverso. Entonces tenemos voces muy distintas entre sí, planteando temáticas en ideas, necesidades ante este hecho artístico. Por ejemplo, podemos pensar, para referirme al catálogo editorial, los premios del año pasado, que fue el Joven Creación, un premio de Walter Torres, que también ha ganado el Una Palabra, por cierto. Y por primera vez es su primer libro, Nicole Bolaños, con poesía. Entonces es sumamente diverso. Les puedo mencionar, por ejemplo, autores como Guillermo Barquero, Alfredo Trejos, Byron Salas, Walter Torres, Roberto Cambronero, que son autores muy jóvenes que están publicando ahora, que se unen a autores ya consolidados como Ana Cristina Rossi, Rodolfo Arias Formoso. Y pues la editorial lo que busca, hablo en nombre de la editorial Costa Rica, es ampliar ese catálogo. La editorial ha sido vista por muchos años como el catálogo del canon literario nacional. Ujú. Y además de ese canon literario, queremos dar a conocer a nuestros autores a nivel pues, nacional y también hacer todos los esfuerzos posibles para darlos a conocer a nivel internacional. Sí, y ahí, Mijaíl, Silvia, ¿verdad? También esa interacción, ¿verdad? Que yo creo que el coloquio también viene a presentar, porque hay un espacio de discusión, ¿verdad? Dedicado a las editoriales, ¿verdad? Pero también me parece muy relevante, ¿verdad? Cómo el coloquio, a ver, posiciona discusiones sobre obras producidas, pero a la vez ese espacio con las editoriales que puede ser hasta un estímulo a que la gente que está escribiendo o que incluso puede tener por primera vez una obra lista, se trate de acercar a las editoriales costarricenses, ¿no? Claro, en el coloquio tenemos, como bien decía Esteban, un espacio para discusión em, entre las editoriales, que de hecho, bueno, Laura va a ser una de las panelistas junto con otros compañeros de la EUNA, la UNED, UDUC y Club de Libros, pero también no solamente el espacio de discusión, como bien mencionaba Esteban, sino el espacio para, pues, observar esos catálogos. Vamos a tener un espacio para venta de libros y además, pues, desde luego, que los jóvenes escritores y escritoras, pues, atiendan un poco a cómo se está remozando la producción literaria costarricense y también se animen
¿verdad? También vamos a tener un panel de escritores, ¿verdad? Entonces tenemos como esas dos líneas, editoriales, escritores, crítica e historiografía, ¿verdad? Además, para que se animen, para que se sientan acuerpados también por pues no una nueva generación, pero sí unas nuevas voces emergentes, y puedan también encontrar su tendencia, su temática o cómo poder renovar algunos aspectos de la literatura costarricense. Yo añadiría también a lo que ha dicho la profesora Silvia. Este coloquio tiene 3 ejes fundamentales. El análisis textual, es decir, ponencias que tienen que ver con análisis de textos en específico. Un segundo eje es las perspectivas, ahondar, reflexionar sobre perspectivas críticas e historiográficas, historia de la literatura, pensamiento histórico literario, cuáles son los nuevos retos que deben enfrentar las academias, la academia, para conocer, para promocionar, para divulgar, para ofrecer nuevos ejes de interpretación de estas manifestaciones. Y un tercer eje es la institucionalidad literaria, donde el papel de las editoriales es sumamente importante. Las editoriales no solamente son una industria que produce un libro, es una institución cultural, es una institución que está sumamente ligada al fenómeno de lo literario. De tal manera que en este coloquio tratamos de abarcar una dimensión muy heterogénea de lo que podemos entender por literatura o, mejor aún, literaturas dentro de la praxis de la contemporaneidad. Así que, de alguna manera, el hecho de que se sumen estas editoriales van a tener una mesa muy interesante. Por ejemplo, el día lunes 4 de agosto a la 1:30, en el Auditorio Clodomiro Picado, un panel que se llama Literatura Costarricense y Producción Editorial. Ahí yo creo que engarza muy bien esta preocupación que tiene el coloquio de pensar la producción editorial como parte de la cultura literaria. ¿Qué nuevos lectores se están formando? ¿Cuáles son los procesos de circulación del libro? ¿Cuáles son los géneros que más atienden las editoriales, tanto públicas o, digamos, con un financiamiento público o financiamientos privados? En ese sentido, pues eso es algo muy consciente que dentro de la comisión hemos intentado fomentar un análisis mucho más heterogéneo de lo que podemos entender por literatura. La literatura no solamente son textos, es una forma de comunicación social, es una forma de práctica social que estamos abocados a reflexionar a partir de estos 3 ejes. Sí, nada más, ¿verdad? Ya tenemos que hacer la primera pausa, ¿verdad? Pero recordarle a quienes nos observan, el coloquio arranca el próximo lunes 4 de agosto y martes 5, ¿verdad? Y actividades en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, en el auditorio Clodomiro Picado, ¿verdad? De la Universidad Nacional. Y arrancan desde la mañana, ¿no? Desde tempranito, 2 días intensos de 8 de la tarde hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Para poder conversar sobre este tema. Vamos a hacer la primera pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV,
programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos en compañía de Mijaíl Mondol y de Silvia y Laura Solano Rivera. Y continuamos conversando sobre este primer coloquio de literatura costarricense contemporánea. Quizás si hablamos un poco de las líneas temáticas, ¿verdad?, que aparecen en el coloquio, que ya nos adelantaba Mijaíl en el bloque anterior, una diversidad amplia, ¿verdad?, de temas, y eso es bastante relevante, ¿no? Claro, tal vez retomar, por ejemplo, tenemos una mesa que se dedica al tema de literatura, género y diversidad, reconfigurando feminidades, masculinidades y divergencias en la literatura costarricense contemporánea. Entonces, es una mesa dedicada precisamente a cómo está elaborando esta literatura costarricense de los últimos años, todas las cuestiones de género, de masculinidades, feminidades y, digamos, divergencia sexual, ¿verdad? Entonces, tenemos una mesa muy interesante y también muy importante señalar, Esteban, que tenemos en las diferentes mesas participación de estudiantes y de docentes o pues profesionales de larga trayectoria. Tenemos también, por ejemplo, otra mesa con otra temática que es la literatura afro-costarricense, voces emergentes, nuevas temáticas y tendencias estético-ideológicas, ¿verdad? Entonces, es importante pues remozar, como hemos insistido, ¿verdad?, en ese corpus de autores que ya son bien conocidos, bien estudiados, pues ahora nos vamos a enfrentar a ver qué están diciendo recientemente nuevos autores y autoras afro-costarricenses, y tenemos pues una mesa completa dedicada a ello. Eso nos da cuenta también de que no están, digamos, aislados o en soledad, sino que tenemos un corpus nutrido de nuevos autores afro-costarricenses. Eso, por ejemplo, tal vez, Mijaíl, puedes ampliar con otras tendencias de mesas. Sí, claro. Bueno, también hay mesas y ponencias específicas dedicadas quizá a uno de los géneros menos atendidos, que es el teatro, el texto dramático. Tenemos una mesa en particular que atiende la dramaturgia contemporánea, particularmente de uno de nuestros compañeros de la comisión, el profesor Gustavo Camacho. También mesas que se dedican a la poesía costarricense contemporánea. ¿Qué está pasando con la poesía? Para nadie es un secreto la emergencia de poemarios, que es todo un boom, inclusive a nivel editorial, y que quizá ahora pues Laura nos podría comentar un poco más acerca de esos géneros que son claves para las editoriales. Mesas que están dedicadas a el tema, por ejemplo, del tema de narrativa escrita por mujeres, otro de las grandes particularidades, de los grandes avances que ha tenido la literatura costarricense y los grandes aciertos, es la incorporación cada vez más importante y reconocida de mujeres escritoras. Esto creo que es a partir de la, digamos, de la primera década del siglo XXI hasta la fecha, hay una mayor incursión de mujeres escritoras. Y esto pues es también un fenómeno que hay que atender, que hay que darle su lugar, al igual que todo el tema de las diversidades sexuales. Y el tema, por ejemplo, que acaba de señalar Silvia, el tema de las nuevas problematizaciones, identidades, representaciones afrocostarricenses, etc. También otra de las vertientes que me atrevería a decir es que hay una mesa, un panel, dedicado, y se llama así, se dice repensar la literatura costarricense en el siglo XXI. Retos y perspectivas en la crítica y la historiografía literaria. Y allí tenemos un panel muy interesante compuesto por Carlos Francisco Monge de la Universidad Nacional, Francisco Rodríguez Cascante de la Universidad de Costa Rica, Iván Molina Jiménez, también de la Universidad de Costa Rica, y Alfonso Chase. Aquí quiero hacer un hincapié en Alfonso Chase. La figura de Alfonso Chase es uno de los primeros escritores que comienza a pensar en las posibilidades de crear una perspectiva de la literatura costarricense contemporánea en el año 75. Y este proyecto se ha extendido hasta la fecha.
Esta mesa en particular, aparte del tema que va a tratar Chase, pues nos hablará acerca de cuáles son esos retos en la historiografía, en la investigación literaria. Tenemos los aportes de don Álvaro Quesada, por supuesto, por ejemplo, pero don Álvaro Quesada, pues no se le puede pedir más de lo que hizo, y lo hizo muy bien, al igual que las señoras Flora Juárez o Margarita Rojas. Pero lo cierto del caso es que el fenómeno de la literatura costarricense tiene mayores complejidades ahora y que eso evidentemente requiere de una nueva instrumentalización teórica, metodológica para acercarse a esos textos. Finalmente, también no quisiera dejar de lado que tendríamos una mesa dedicada al asunto de la institucionalidad literaria, particularmente al campo editorial y la función de los premios nacionales y de los certámenes y otros tipos de certámenes, que también es un elemento muy importante a conocer en el desarrollo de la literatura más actual. Claro, hay varios temas y ahí, Laura, también, que mencionaba, ya Mijail te adelantaba ahí, ¿verdad? Una pregunta, ¿verdad? Respecto también a cómo se ve esto, ¿verdad? En el mundo editorial, porque además, o sea, estás en la editorial Costa Rica, pero evidentemente en contacto con muchas otras editoriales, tanto institucionales, ¿verdad? Como la EUNA, la UNED, la de la UCR, así como otras editoriales independientes. Sí, es muy interesante cómo estas nuevas voces y estos nuevos tratamientos literarios se están dando y se están recibiendo en las editoriales. Para la editorial Costa Rica es muy importante abrir el catálogo a estas nuevas voces. Tenemos, por ejemplo, a Ronald Campos con el poemario Cantos a Dylan, que es un poemario donde él retrata pues su vivencia literaria como padre en una pareja homoparental de un adolescente. Y también tenemos a Roberto André Acuña con Faloceno, poesía homoerótica. Entonces son nuevas voces que entran al catálogo, que son voces, digamos, que muchas veces los lectores nos clasifican a las editoriales públicas como un catálogo que publica algo, pero no publica otro tema. Entonces es muy importante abrirse a estas nuevas voces literarias. La editorial Costa Rica busca eso, digamos, busca incorporar estos escritores y escritoras. Entonces, sí, realmente no es tanto, digamos, ya tenemos muchos consagrados, no solamente en el canon, sino este coloquio a mí lo que me parece es una tremenda oportunidad porque se plantea no solamente quedarse en lo académico, sino abrirlo a la labor editorial y también incluso ir más allá con esto que Mijail nos planteaba de los premios literarios en el país. Algo que también, y en relación con lo que mencionaba la profesora Silvia, me parece importante la necesidad profunda en este país de formar, de incentivar una crítica literaria. Los coloquios, no solamente, como bien señala Laura, no solamente deben quedar en los claustros universitarios, tienen que de alguna manera son mecanismos de extensión social, son mecanismos de inclusión y de una tremenda función social, muy necesaria en este contexto que estamos viviendo, no solamente en Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, a nivel mundial. La formación de una cultura lectora, pero una cultura crítica lectora, es fundamental. Y en esa medida este coloquio, pues esta diversidad de temas, y no solamente este coloquio, los esfuerzos que hacen las universidades, en el concierto de las universidades públicas, por fomentar los estudios literarios, por defender espacios de reflexión crítica, son sumamente necesarios. Y este coloquio suma a ese objetivo, tratando de plantear una perspectiva plural de la literatura y de la sociedad costarricense. Ahí también, y bueno, lastimosamente hoy Marianela Alfaro no nos pudo acompañar, ¿verdad? Por sus labores de la EUNA, ¿verdad? Pero incluso ella tiene, y en ese panel sobre editoriales, un tema que es bien interesante, que es el papel de las editoriales universitarias, ¿verdad? Entonces nosotros acá, estando dentro de la misma universidad, pensar en ese papel que juegan las editoriales universitarias en torno a esto, ¿verdad? Porque normalmente, ok, cuando pensamos mucho en las editoriales universitarias,
nos acordamos bastante de lo que normalmente producimos dentro de las universidades, que es mucha teoría, ¿verdad? Pero a la vez también hay hay un catálogo de literatura dentro de estas editoriales, ¿verdad? También, bueno, Gustavo Alfaro también, ¿verdad? Gustavo Solórzano en la UNED, ¿verdad? Eh, y podemos ver los catálogos de estas editoriales universitarias y cómo también juegan un papel interesante, importante dentro de esto, y bueno, que va a estar dentro del coloquio, esto en el espacio de discusión, ¿no? Sí, es interesante la producción porque la editorial Costa Rica pues sí recibe ensayos y los tenemos como también la nueva Biblioteca Patria, pero el fuerte, digamos, de la editorial Costa Rica es la ficción. La producción podría decir que en un 70-80% es ficción. Y además de eso tenemos un fuerte catálogo de literatura infantil. Yo soy muy defensora de la literatura infantil, no solo porque soy mamá, sino porque, y leo mucho de eso, sino porque realmente es un proceso de crear lectores. Uno crea un lector cuando tiene los niños, entonces llevar a los niños literatura infantil de calidad y literatura infantil costarricense, además con ilustradores costarricenses, pues es también otro reto que nosotros tomamos muy a gusto, porque es crear esos nuevos lectores y también es estar un poco más en conocimiento de la producción y lo que se lee a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel internacional es más sencillo llevar autores de ensayo o historia fuera que de ficción. Uno podría a veces pensar que la ficción sale mejor hacia el exterior, pero a veces es un tanto más difícil. Igual es un reto, no es que sea un muro, sino que es un reto para las editoriales dar a conocer las nuevas obras de los catálogos. También empezar a pensar un poquito más allá de nuestro ombligo, que es lo que a veces nos pasa también. Es muy importante que los autores nacionales sientan que hay una proyección. Hay autores, yo siempre lo he pensado y lo defiendo, hay autores y autoras muy, muy buenos que merecen ser leídos fuera. Entonces, para las editoriales, tanto privadas como estatales, pues es un reto también ver cómo hacemos para tener mayor presencia, por ejemplo, en ferias internacionales. Claro, ¿verdad? Silvia, ibas a decir algo. No, me parece sumamente importante lo que destaca Laura en relación con cómo funciona, ¿verdad? El entramado de todo este circuito, ¿verdad? Creo que Mijaíl lo mencionaba antes o al inicio, pues el propósito del coloquio es comprender de manera más amplia todo este circuito literario que a veces olvidamos, ¿verdad? Que los libros no son solamente tomar un texto y hacer un análisis, sino que todo el circuito editorial que está detrás, todos estos retos que asumen las editoriales por promocionar a sus autores, por crear nuevos lectores, por posicionarse, por finalmente comunicar a través del libro. El coloquio pues ha tenido ese afán de captar todos estos componentes del engranaje que dan como resultado que tengamos un libro en la mano y que lo podamos analizar. Bien. Y también yo diría la emergencia de géneros que no han sido tratados o que a veces, por su complejidad, a veces han tenido menos suerte que otros. Las editoriales y los catálogos de las editoriales son muy interesantes de analizar. Son casi que un objeto de investigación literaria, filológica. Por ejemplo, es muy llamativo observar el auge que ha tenido narrativas ligadas a lo fantástico, género de nueva ciencia ficción, por supuesto, o la literatura, narrativas policíacas o con tramas policíacas, la literatura de terror. Y esto que mencionaba Laura, que lo comparto al 100%, la literatura infantil se ha remozado significativamente en este país. Y casi que debería ser solamente un coloquio de literatura infantil contemporánea para que veamos las nuevas voces y que ese sujeto infantil trae otros discursos y otras problemáticas sociales muy interesantes de analizar. Entonces se ha remozado totalmente la literatura costarricense y también se ha remozado el campo editorial.
Y yo creo que esos son dos focos importantísimos que no podemos obviar, sobre todo tratándose de un coloquio como el que estamos intentando realizar. Claro, ya tenemos que hacer una segunda pausa, pero ahí también hay un elemento en esto que mencionaba Laura, que mencionabas ahorita, Mijail, sobre el tema de la literatura infantil. Y es que si lo pensamos en un contexto educativo, cuando en nuestras universidades, ¿verdad?, solemos encontrar los grandes problemas de lectura. Salió un estudio hace poco de nuestra universidad donde los estudiantes que llegan tienen una comprensión lectora escasa, ¿verdad? Y esto va a raíz también de una falta de cultura lectora, ¿no? Y entonces es importantísimo esto otro que mencionaba Laura, precisamente en el punto de ir generando lectores, ¿verdad? Y que se vuelvan a acercar a la literatura, ¿verdad? Que es muy importante y bueno, que por algo estamos acá conversando al respecto. Vamos a hacer una segunda pausa, ¿verdad? Y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos ya en este último bloque, conversando con Laura, con Silvia, con Mijail, sobre este coloquio de literatura costarricense contemporánea, que arranca el próximo lunes. Acordémonos, ¿verdad? Lunes y martes, ¿verdad? Acá en la Facultad de Filosofía y Letras, en el auditorio Cloromido Picado, ¿verdad? Para que puedan acompañarnos. A ver, mencionábamos ahora, fuera de cámaras también, que, bueno, este es un coloquio que surge del esfuerzo de la Escuela de Literatura, ¿verdad? De la UNA, de la cual forman parte Mijail y Silvia, pero que tiene un carácter interinstitucional muy interesante, ¿no? O sea, podemos ver ponencias con académicos o académicas tanto de esta escuela como de la UCR. Podemos encontrar, como ya lo vimos aquí y hoy con Laura acá presente también, en una mesa donde va a estar con Gustavo de la UNED, con Marianela acá de la UNA, con editoriales independientes como URUC o Club de Libros, y también una participación importante de estudiantes de tanto la UNA, la UCR y demás, y una serie de escritores y escritoras, ¿verdad?, que incluso no tienen filiación institucional. Entonces hay una diversidad acá y de esfuerzos, de diálogos y de espacios compartidos, ¿no?, que es algo importante también de destacar. Sí, exactamente, Esteban. Tenemos la dicha de contar con el apoyo de académicos tanto de la Universidad de Costa Rica como pues de la Casa de la Universidad Nacional, también inclusive del TEC, tenemos compañeros del TEC, de la UNED,
Y pues eso nos complace muchísimo, ¿verdad? Que en un espacio como este podamos generar un diálogo nacional, ¿verdad? Integrando las diferentes universidades públicas y también, como decías, la participación estudiantil, porque bueno, hemos hablado acá de cómo tenemos nuevas voces, nuevos escritores, nuevos temas, pero bueno, también tenemos un semillero de jóvenes estudiantes que están dando sus primeros pasos y nos van a presentar, nos van a compartir sus ponencias y creo que eso también es fundamental, no solamente el relevo de escritores, sino también pues de nosotros los especialistas en literatura. Sí, en tiempo de la inteligencia artificial, yo creo que hay que celebrar la coloquialidad, el coloquio, la conversa, que es donde viene justamente el término, el conversar, el discutir, palabra a palabra. Y esto es un coloquio de palabra a palabra, donde convoca tanto la palabra literaria como la palabra de la crítica, la palabra del estudiante, de la estudiante, la palabra de la comunidad. Y yo creo que hay que volver un poco a replantear ese concepto de comunidad universitaria, porque no solamente son los especialistas, también son los lectores, son los estudiantes, es también el papel de la sociedad en la academia y viceversa, es también el papel de la preocupación fundamental, como bien señalaba la profesora Silvia, de crear una formación y un estímulo para las personas lectoras, porque este coloquio no solamente está abierto para, por supuesto, para la comunidad estudiantil, pero está abierto para el público en general, tanto en el auditorio del Clodomiro como en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras. Y la organización también de este coloquio ha sido una organización coloquial. Eso también ha sido muy interesante. Ha sido una organización de conversación, de humor también, porque a veces tomarse las cosas tan en serio más bien las vuelve muy rígidas. Y aquí quisiera pues también mencionar a mis dos compañeros, el profesor José Bonilla y el profesor Gustavo Camacho. Todos somos del área de español, quien nos ha dado un apoyo muy significativo, el área, la escuela, por supuesto la universidad en su conjunto, para celebrar esta actividad que estamos muy emocionados de realizar en vista de la pluralidad que queremos proyectar. Ujú. Aquí una cosa interesante respecto a lo que mencionaban, ¿no? O sea, uno ve el trabajo editorial en torno a esta interdisciplinariedad, porque en algún momento se podía pensar las mismas editoriales universitarias muy dedicadas a la publicación de obras de creación propias, internas de las universidades. Y ahora, bueno, hemos visto acá en este espacio de Praxis TV, en el Diálogo Literario, que trabajamos con la EUNA, ¿verdad? Cómo hay una cantidad de autores, ¿verdad? Autoras que publican que no son propiamente de la Universidad Nacional, digamos, en este caso concreto. Y se habla de esto, a veces la UNA y la UCR tan cerca, pero a la vez tan distantes, ¿verdad? En esos espacios de compartir, ¿no? Y en esa posibilidad de interactuar y de construir diálogo y temas país en todo su amplio espectro, ¿no? Y entonces uno lo piensa en esa posibilidad y pensaba también ahorita, a pesar de unas editoriales, por ejemplo, también estamos el papel de una editorial como la editorial Costa Rica, abriéndose en ese espacio también, pero que sigue ser un punto de confluencia de diversa gente, ¿verdad? ¿Verdad? Que tal vez dice, bueno, no, es que no quiero, voy por acá o no puedo enviar allá, ¿verdad? Entonces es muy interesante pensarlo, ¿verdad? Y en esa posibilidad de las editoriales también de abrirse, ¿verdad? Para que no se sienta que son exclusivas de ciertos sectores. Sí, es importante, digamos, bueno, la editorial Costa Rica, por ley, abre a todos los costarricenses y a las personas extranjeras ya con residencia legal en el país el derecho a enviar sus propuestas literarias. En el caso de extranjeros, pues sí tienen que tener un mérito, así lo declara la ley, que implica un mérito, bueno, que tengan una trayectoria
editorial que justifique la publicación de sus nombres en el catálogo de la editorial Costa Rica. Es muy importante esta conversación, y ahora que lo mencionaba Mijail, lo de conversar, lo de tener espacios para reunirnos, espacios a donde las mismas editoriales puedan conversar, dar a conocer sus catálogos, dar a conocer, digamos, lo que están haciendo. Por ejemplo, en la Feria Internacional el sábado presentamos la reforma de los premios literarios. Esta reforma lo que hace es, por ejemplo, quizás uno de los puntos más importantes es el cambio en el Premio Editorial Costa Rica. A partir del 2026 empezará a regir esta reforma, y lo que hará el Premio Editorial Costa Rica es premiar las obras publicadas por la casa editorial el año anterior al premio. Entonces, narrativa, crónica, ensayo, cuento, serán premiados cada año, además, ya no cada 2 años. También el Juan Manuel Sánchez eleva el monto del premio a $2,500. Y en cuanto a los otros, el Joven Creación y el Carmen Lira, será a conocer al público autor e ilustrador los géneros que se van a convocar con antelación. Es decir, no vamos a abrir como ahora las convocatorias y anunciarles cuento, sino que se van a publicar en los próximos días cada año qué género va a convocar. Esto para animar más a las personas autoras a enviar sus propuestas, a sentir que la editorial abre las puertas. Eso sí, la editorial tiene un proceso muy cuidadoso con la calidad literaria, y en este diálogo incluso con universidades, pues muchos de los profesores universitarios son parte de nuestros dictaminadores, igualmente autores. Es un proceso a doble ciego, entonces eso nos garantiza que las obras, pues lo que estamos evaluando es la calidad. Ujú. Importante también, ya para ir cerrando, ¿verdad? Esos espacios de diálogo también que genera el coloquio, que como ya bien mencionaba Mijail, ¿verdad? Y bueno, las posibilidades inmensas que se abren, ¿verdad? Para continuar ampliando y conversando sobre otros temas, como ahora hablábamos entre cortes, ¿verdad? Que mencionaba Mijail también, bueno, los retos que se representan para la literatura en la actualidad, ¿no? De inteligencia artificial, derechos de autor, ¿verdad? Hay una amplitud de temas, ¿verdad? Que imposible abarcarlos en 2 días, pero que no dudo, ¿verdad? Que el coloquio va a terminar abriendo posibilidades, ¿verdad? Para continuar desarrollándose en años posteriores, ¿no? Ujú. Precisamente, bueno, si hemos hablado dentro de la comisión, pues la intención es, este es el primer coloquio, ¿verdad? Por eso ven ustedes que dice primer coloquio de literatura costarricense. ¿Eso qué implica para nosotros? Pues que se siga reeditando por lo menos cada 2 años, ¿verdad? Lo que hemos comentado. Y en efecto, como bien dice Esteban, ¿verdad? Se abre un horizonte, y para ahí vamos a continuar la conversación, y esperamos que esas futuras conversaciones sean igual de nutridas, que involucren la mayor cantidad de actores involucrados en el circuito literario. Aparte de lo que mencionaban de la inteligencia artificial, también conversábamos antes entre cortes de la literatura infantil, que es una tarea pendiente también, hacer o darle un espacio dentro de un coloquio de esta naturaleza, porque a veces tenemos la idea como de que eso es literatura para mí, cuando más debería llamarnos la atención a someterla a un análisis minucioso, ¿verdad? Entonces, creo que efectivamente va a ser abrir una gran puerta para seguir conversando y seguir siguiendo, valga la redundancia, la pista a la trayectoria de nuestra literatura. Sí, abrir una puerta y abrir también una gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las tendencias de la literatura costarricense contemporánea? ¿Cuáles son las tendencias de la crítica? Yo creo que en ese momento, si vemos todo el universo o todo el panorama literario en su dimensión más plural, vemos que hay un llamado
importantísimo a ciertas lógicas que están cambiando. Las editoriales están cambiando sus lógicas. Están cambiando sus lógicas para atraer públicos, para atraer autoras, para atraer autores. La academia está haciendo lo mismo. Los premios también están haciendo lo mismo, que es otro de los temas que también están allí circulando entre las temáticas del coloquio. Estamos viendo que hay una serie de cambios muy sintomáticos, diría yo, de una búsqueda de formalizar o de renovar, de experimentar otras voces, otras posibilidades de interpretación, valga la redundancia, de las literaturas costarricenses. Y dejar de pensar ya la literatura costarricense como un fenómeno local. No, la literatura costarricense en este momento está más ligada que nunca con las literaturas centroamericanas, con las literaturas latinoamericanas. Y esto es algo que es importante atender por parte de la crítica, por parte de todos los que formamos ese engranaje de la literatura, para saber cómo enfrentarlo, qué retos, qué perspectivas nos siguen. Y en esto, pues por dicha, hay voces estudiantes que están presentes acá en este coloquio, voces críticas muy importantes que nos pueden dar pistas y nos pueden dar un seguimiento a esa pregunta que nos convoca a este coloquio. Esperamos hacerlo cada 2 años. Esa es la fe. Me interesa rápidamente mencionar una actividad que vamos a tener en octubre en Madrid. La Editorial Costa Rica publicó una antología de cuento contemporáneo de 10 autores y autoras nacionales y 10 autores y autoras españoles. Entonces lo vamos a presentar en un evento que tiene la Embajada de Costa Rica en España, Letras de Costa Rica, en Casa América Madrid el 21 de octubre. Esto para mí es pues muy importante porque es generar una mesa de diálogo con algunos de nuestros autores de la antología, con 2 autores españoles. Y es también como buscar nuevos horizontes para lo que mencionaba Mijaíl, seguir conversando de literatura costarricense, no solamente en el país. Muy bien. Laura, Silvia, Mijaíl, muchas gracias, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad? Sea un éxito el coloquio, las actividades que arrancan el próximo lunes, ¿verdad? Desde las 8:30 de la mañana, ¿verdad? Sí. Todo el día el lunes, todo el día el martes, ¿verdad? Y entonces, bueno, muchos éxitos, ¿verdad? Y bueno, también de antemano felicitaciones, porque el trabajo de organizar una cosa de estas es bastante fuerte y en buena hora que nuestra facultad, ¿verdad? Y la Escuela de Literatura de nuestra universidad, ¿verdad? Dé un esfuerzo en esta línea, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias Muchísimas gracias. por la invitación, Esteban. Muy Y muchísimas gracias a todos y todas. Y nos vamos con un nuevo cortometraje de nuestro camarógrafo, de Alberto Arce Teikini, y en colaboración con el taller literario Daniel Jones, este cortometraje que se llama Rituales Perdidos. Hasta la próxima. Chao. Soy la voz del hombre que resuena en los cielos, que reniega y maldice y pide cuentas de por qué y para qué. Soy todo el hombre herido por quién sabe quién, por una flecha perdida del caos, humano, terreno, desmesurado. Sí, desmesurado, y lo proclamo sin miedo. Desmesurado porque no soy burgués ni raza fatigada. Soy bárbaro tal vez, desmesurado, enfermo, bárbaro, limpio de rutinas y caminos marcados. No acepto vuestras sillas de seguridades cómodas. Soy el ángel salvaje que cayó una mañana en vuestras plantaciones de preceptos. Poeta, antipoeta, culto, anticulto, animal metafísico cargado de congojas. Animal espontáneo, directo, sangrando sus problemas. Solitario como una paradoja. Paradoja fatal.
flor de contradicciones, bailando un foxtrot sobre el sepulcro de Dios, sobre el bien y el mal. Soy un pecho que grita y un cerebro que sangra. Soy un temblor de tierra. Los sismógrafos señalan mi paso por el mundo. Nos sentaremos en el pasto húmedo, junto al diente de león, y hablaremos de la miseria, mientras el viento con su frescura nos decapita. Tal vez así.